Vinimos media hora antes, 4:30 le dije al equipo y le digo, bueno, vamos a juntarnos y vamos a orar. Vamos a orar juntos, a ponernos en unidad y vamos a clamar a Dios para que todo lo que está contrario al reino se disipe. Entonces lo terminamos de hacer y Dios me empezó a hablar. Y me puse un poco nervioso porque ya tenía todo preparado. Ya sabía lo que iba a decir, sabía cómo iba a terminar y hasta había visto lo que íbamos a hacer. Y cuando escuchaba a mi señora que le pasó algo similar, dije, bueno, lo sufrió como yo, entonces. Entonces, un título que tenía antes era Mi Identidad. Y el título que pasó después de la oración, que me fui a orar a la oficina, fue Lo que me define. Muy parecido a lo que decía mi señora. Entonces, acá empecé a ver algunas historias. Empecé a ver algunas historias y algunos llamados de los grandes siervos de Dios. Siempre basado en la Biblia, no en los generales, no en alguno de nosotros. Los primeros 4 fueron los pescadores. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Estaban en la barca pescando, pasó Jesús y le dijo, síganme. Y dejándole todo, le siguieron. Sigue más adelante, relata la Biblia y dice que había 2 más. Mire lo que dice. En Mateo 4, 21 dice, después que lo llama a Pedro, a Simón, también llamado Pedro y Andrés, dice, un poco más adelante Jesús vio otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre le siguieron. El Marcos dice, enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Uno especifica un poco más que el otro, pero relatan el mismo suceso histórico. Lo mismo que pasó. Entonces ahora nosotros pensemos cómo fuimos llamados. ¿Qué estábamos haciendo cuando nos llamamos? Yo cuando empecé a escuchar, porque siempre somos llamados, pero yo empecé a escuchar que Jesús me llamaba cuando padecí una enfermedad, cuando me quedé pelado. Me quedé pelado y recién ahí empecé a dejar que Dios empiece a actuar en mí. Empecé a decirle a las personas que eran cristianas que oren por mí. Porque ya había agotado todos los medios. Había agotado los medios de la medicina, había agotado los medios que se imaginen, los había agotado. Y cuando empecé a dejar que Jesús empiece a actuar en mi vida y que oren, empecé a oír que Jesús me llamaba. Y en un encuentro, estaba en encuentro y Dios se presentó delante de mí. Y me dijo, sígueme. Y me dio la opción, seguime o quédate como estás. ¿Y vos querés esto? No, no lo quiero. Seguime. En ese momento dejé todo. Llegué a la iglesia, me recibieron, yo estaba más preocupado por irme a mi casa para tirar todo lo que ya no quería que en que me reciban y ver a mi familia. Porque sabía que cuando llegaba a mi casa empezaba la limpieza. Cuando llegaba a mi casa empezaban a volar drogas, alcohol, papelillo de todos los colores, CDs, lo que se imaginen, todo en bolsa. Llegué y todo en bolsa, porque cuando estos hombres lo dejaron, que ya fueron, oyeron a Jesús y siguieron a Jesús, lo dejaron todo. Lo dejaron absolutamente todo. Entonces muchas veces nosotros creemos que cuando
venimos a Dios, tenemos que traer lo que Jesús ya dijo que no tenemos que traer. Entonces nos lo dejamos todo. Queremos implantar en la iglesia lo que tenemos de la vieja vida. Y si nosotros sabemos que cuando venimos a Dios, criatura nueva somos. Este llamado de Saulo, sorprendente. Dice que Saulo tenía cartas del Sanedrín, de los capos de ese entonces, para que todo cristiano que encuentren, los maten, a la bolsa y los maten. Entonces se le presenta a Jesús en el desierto, en el camino a Damasco, y lo deja ciego. Cuando lo deja ciego, tiene que ir a un lugar y tiene que empezar un proceso para poder ver y para poder ser instruido de lo que quería que Jesús haga. Entonces ustedes piensen en el proceso que tienen que pasar para que Jesús mande personas delante de usted para que sepan lo que tienen que hacer. Entonces, si pensamos en berretines o pensamos en el no, a mí no me pueden corregir, o no, yo esto, ¿saben? Pablo era un capo. Él sabía toda la ley, sabía toda la escritura. Y después una persona, imagínate que Pedro le venga a enseñar a Pablo, que Pedro era un pescador, era un don nadie, y este lo sabía todo. Era instruido por fariseos, y de repente se encuentra con Jesús. Entonces vos pudiste estar en cualquier tiempo, en cualquier lugar, haber pasado por cualquier religión, y hoy estás acá porque Jesús te está llamando. Hoy estás acá porque Jesús te está gritando tu nombre y te dice, sígueme. Y el que vino, pero ya vino anteriormente, pero todavía no lo siguió a Jesús, porque no hizo y no se definió por lo que Jesús le dijo que es, ahora Jesús está delante tuyo diciéndote de nuevo, seguime. Entonces ahí empezás a darte cuenta en lo que tenés que dejar. Ahora muchos están entrando en conciencia de lo que Jesús quiere. Seguime, déjalo todo. Estos dejaron su trabajo, dejaron su familia, dejaron sus ocupaciones, dejaron de seguir a los cristianos, dejaron sus doctrinas para seguir a Jesús. Y en el medio del seguimiento a Jesús necesitas una preparación. En el medio de todo eso lo necesitas. Pero me llama mucho la atención lo que fueron pasando en el proceso. Porque ellos lo dejaron todo. Y hasta se lo reclamaron al maestro. Y le dijeron, Jesús, nosotros que hemos dejado casa, padre, madre, hermanos, trabajo. Quédense tranquilos, hijo, que ustedes tienen recompensa. Y en un momento, Jesús pasó lo que tenía que pasar. Tenía que ser crucificado. Él tenía que ser crucificado y tenía que pasar por esa cruz para que hoy nosotros seamos redimidos. Pero imagínense a estos hombres acompañando a Jesús y de repente ya no estaba. Ya no estaba el maestro. Ya no estaba Jesús, a quien iba haciendo milagros, iba haciendo cosas sorprendentes, nos iba enseñando y sobre todas las cosas los iba amando. Lo mayor que hizo Dios con Jesús con cada uno de ellos fue amarlos. Después les enseñó, primero les amó. Por eso la palabra dice, yo les amé primero. Yo pensaba en esta palabra y digo, claro, yo te amo porque vos me amaste primero. ¿Cómo te puedo amar si primero no hubiese recibido tu amor? Yo amé a mi mamá porque ella me amó primero. Yo no sabía ni lo que era amor porque era bebé. Pero ella me amó primero y yo aprendí a amarla. Entonces ellos aprendieron a amar a Jesús. A pesar que no entendía
¿Cómo podía estar con pecadores? ¿Cómo podían estar con un cobrador de impuestos? ¿Cómo podía unir a dos bandos? No entendía cómo lo podía hacer, pero él con el mismo amor, por cómo se domina su reino, unía. A tal hecho que hasta los romanos quedaban sorprendidos y maravillados de la respuesta de Jesús. Porque lo tentaban con una moneda y él respondió con sabiduría y con amor. Y no hubo ningún conflicto. Entonces ahora pensá en tus respuestas. ¿Está el amor de Jesús para resolver ese conflicto? ¿Qué es lo que te define? ¿Qué es lo que define tu persona? ¿Qué es lo que te define a vos como ministro, como líder? ¿El que está siempre o tu amor? Porque que estemos siempre no significa nada. Porque yo por estar siempre amé mal. Entonces no tiene nada que ver el estar, sino el amor. Y de repente Pedro se encuentra sin nada. Entonces vos de repente te encontraste sin nada. Empezaste el camino y te apartaste. Conociste y te fuiste. Oíste que Jesús te llamó, pero le volviste a dar la espalda. Podemos meter la excusa que querramos. Pastor no me contestó el mensaje, el líder no me visitó, aquel habló mal, aquel pecó, aquel está haciendo una cosa. Puedes decir lo que quieras, pero no le diste la espalda acá, a mí, al pastor, a tu líder. Le diste la espalda a Jesús. La espalda se la está dando a Jesús. Pero es maravillosa esta historia. Dice que Pedro volvió a lo que hacía, a pescar. Entonces muchos vuelven a las malas palabras, a la cumbiancha en Jesse, en Grinch, al escabio en el pasillo, al facito en el tronquito, a hablar con doña Clota, como dice el pastor, de la vecina al lado, juntarte con la hermana que te habla mal de otra, y peor si te habla mal de un líder. Cosa dura es ir contra el aguijón, ¿eh? Ojo, ojo. Y de repente Pedro y todas las muchachadas arriba de la barca. Y de repente vos acá de nuevo en la iglesia, habiendo tenido un fin de semana loco, o de chumería, o de alcohol, o de algún vicio, o de alguna mentira que te creíste, porque muchas veces no guarda relación con el pecado, sino con la mentira que te creíste, de que te dijeron de fulano de tal, o con la mentira que te dijeron que vos no servís, o la mentira que te dijeron vos vas a la iglesia, no cambias más. Hasta hoy estás en el proceso que estaba Pedro cuando crucificaron a Jesús. Y de repente estaba allá en la barca Pedro y Jesús lo llama. Y después le dice, Pedro, ¿me amas? Después que se encuentran. Claro. Y ahora Jesús le dice, iglesia, ¿me aman? Claro. Apacienta mis corderos. Iglesia, ¿me aman? Apacienta a la gente que se está perdiendo. ¿Qué te define? Iglesia, ¿me amas? Alejate del chumerío. Iglesia, ¿me amas? Alejate de la contienda. Iglesia, ¿me amas? Amén. Sí, Jesús, tú sabes que te amo. Anda por el perdido. Hijo, amá. Deja de decir palabras hirientes, amá. Iglesia, ¿me amas? Sí, Jesús, te amamos. Ámense. Todavía hay personas que ni se aman y pretenden ser amados y todavía no saben lo que es amor.
Y Jesús está todo el tiempo brindando de su amor. Está todo el tiempo formando tu identidad. Está todo el tiempo diciéndote, hijo, te amo. Salí de ese estado. Empecé a respetarte. No dejes que te peguen más. No dejes que te insulten más. Pero ¿cómo lo hago, Jesús? ¿Cómo hago? Me enojo. Me enerva la sangre. Amá, hijo. Amá, hijo, como yo amé la iglesia, que por ella me entregué. Líderes, me aman. Amen al pueblo. Olvídate de quién predica mejor, quién predica más, quién predica en el encuentro. Olvídate de eso. Si eso es insignificante. Lo que importa es que ames a las personas y verlas crecer. Y verlas salir de las drogas. Y verlas salir de la contienda. Y verlos salir del maltrato. Lo importante es que vos agarres y le enseñes lo que es la identidad de hijo. Lo importante es que se amen, que les enseñes a amar a las personas. Iglesia, ¿me amas? Sí, Jesús. Sí, Jesús, te amo. Sí, Jesús, te amo. Déjalo todo. ¿Cuál es la excusa que tenés para no venir? ¿Cuál es la excusa que tenés para no sumarte? Para aprender, para instruirte. El 90% de la familia de la iglesia está destruida. No saben cómo criar a sus hijos. Y hay un taller de familia y no lo usan. Los matrimonios se vienen insultando, se vienen peleando. Y hay taller de matrimonio y no vienen. Iglesia, ¿me amas? Sí, Jesús. Instrúyanse. Pasen el proceso de instruirse. Porque si nosotros no pasamos el proceso de instruirnos, ¿qué nos define? ¿Qué nos define? En la primera del cambio te enojaste, insultaste y te fuiste. En la primera del cambio volviste a la vieja vida. En la primera del cambio empezaste a hablar mal de alguien. Y lo tenemos que soportar. A mí me llegan insultos. A mí me dicen que me van a agarrar a trompadas. Que me van a buscar. Que me van a hacer esto. Que me van a hacer aquello. ¿Y a mí qué? Que vengan. No me importa. ¿Por qué? Porque yo hago lo que tengo que hacer. Entonces me gano enemigos abriéndole los ojos a las personas porque los amo. Entonces, como los amo, le empiezo a abrir los ojos a las personas. Y como le empiezo a abrir los ojos, las personas que están en el mundo quieren que vos te contamines al mundo. Pero como ya no sos del mundo, porque criatura nueva sos, decís que no. Y como decís que no, un enemigo. ¿Quién te enseñó eso? Ahora, hay algunos que me echan toda la culpa a mí. No, a vos seguro que porque tú estás... Yo enseño. El que es valiente toma, recoge, lo guarda, lo atesora y lo practica. Lo único que hacemos de este lado es enseñar. Usted lo atesora, lo guarda y lo practica. Es lo que hizo Jesús. Jesús iba con sus discípulos y enseñaba. ¿Y qué hacía el discípulo? Lo recogía, lo guardaba y lo practicaba. Mire lo que hizo Saulo de Tarso. Perseguido. Después se volvió a Dios.
se hizo cristiano. Y viste que tenemos dos, o nos recontra aman o nos reodian. Y nosotros cuando estamos, somos buenísimos. Ay, qué grande el tuta, sí, siempre está. Cuando va lo retá, este que se cree pastor ahora. No, tuta, ¿sabés que vamos, yo te vi que estábamos orando, que lo corregiste porque estaba haciendo algo que no tenía que hacer? No me vio más así. No me vio más predicando a multitudes. No, se le subió el ego. No, hijo. Nosotros tomamos el lugar que tenemos que tomar. No yo. Todos. Porque acá no es yo, son todos. Entonces cada uno tiene que tomar su lugar en el lugar donde está. Y le van a pasar estas cosas. Mire lo que le pasó al apóstol Pablo. Y cómo lo dejó entrar a Cristo en su corazón que se aguantaba. En Gálatas 4:15 dice, ¿dónde pues estáis esa satisfacción que experimentabais? Porque doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos y me lo hubieran dado. El apóstol Pablo venía, exhortaba a las iglesias y de repente él era el mejor. Cuando estaba, que hacía esto, era el mejor. De repente cuando los exhortaba, era el peor. Entonces vos de repente vivís una vida de maltrato y vos siempre, ay, bueno, sí, hago esto, bueno, sí, cocino, bueno, sí, plancho, y de repente, no, pará, flaco, ayúdame. Y ahora como vos te ponés en el lugar que te tenés que poner, y esto es de a dos, si estás en pareja o si estás en familia, son todos, porque si vos vivís con 5 hijos y ninguno hace nada, oiga, está mal, Está maldiciendo, no está bendiciendo a su familia, Todos tienen que formar parte y todos tienen que colaborar. Jóvenes, acomoden sus cuartos, limpien, ayuden. Miren, le voy a explicar lo que pasó acá. Le voy a explicar lo que pasó acá. Las dos cosas. Las madres que todavía no ocupan el lugar que tienen que ocupar como pastores de su casa, poniendo órdenes, y los jóvenes que no lo hacen. Entonces están los jóvenes desordenados y las madres desordenadas que no hacen que sus hijos cumplan. Ahora ya no hay, aleluya, gloria, pastor. Ahora no, ahora lo corrijo, no. Ahora el pastor está mal. ¿Cómo son, Ay, bendito Rey, bendito Rey. Ni nosotros zafamos, porque tengo un hijo de 7 y también tiene que hacer lo suyo. 7 años tiene y lo tiene que hacer. Yo no puedo creer. La exhortación también. La exhortación se agarra, se toma y se practica. Amén. Estábamos en el encuentro el sábado anterior y tengo una visión. Fue muy clara. Me encontraba yo en una cuna, que después le pregunté a mi mamá cómo era el lugar y la cuna, a ver si fue así literalmente. Y fue así. Y veía la cuna, me veía yo de bebé, Jesús parado, depositando algo en la cuna. Y yo atrás de Jesús mirando lo que hacía Jesús. Entonces yo decía, qué raro. ¿Qué estará depositando Jesús sobre la cuna? Y de ahí me empieza a mostrar todo lo que iba pasando.
Y nosotros fuimos creados a imagen, a semejanza, y fuimos planeados por Dios antes de la creación del mundo. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Y después, cuando en las familias no está Dios gobernando la casa, y los que tienen que dejar que Dios gobierne la casa no lo hacen, Jesús deposita más cosas sobre uno, para que vaya rompiendo todo eso. Porque nosotros fuimos creados para estar de bendición en bendición. Fuimos creados para siempre salir de todas las cosas. Es como, somos hijos de la promesa. Entonces siempre nosotros salimos de todo. Siempre. Pero tenemos que dejar que Dios gobierne. Porque si no dejamos que Dios gobierne, dejamos que gobierne otra persona. Si no es Dios, imagínate quién. Son dos personas, Dios no Dios. Entonces, en lo que vos tengas que dejar que Dios haga, dale lugar para que haga. Entonces, yo estaba ahí y Dios me dice, yo empecé a depositar sobre vos paternidad, sobre tu casa. Y me mostraba mientras yo iba creciendo. Mientras yo iba creciendo, en una etapa, era re compañero. Me mandaban a comprar y iba contento, me gustaba ayudar, me gustaba, no sé, levantar el desayuno, iba a la casa de mis familiares y me portaba re bien, era todo lo que me había depositado Dios en ese momento. Pero ¿qué pasó? Después, en estar en una familia disfuncional, me contaminé de lo que había en mi casa. Me contaminé de la droga, me contaminé de toda la oscuridad que había, de toda la tiniebla. Y después después de esta visión, empecé a recuperar parte de mi identidad que Dios había depositado. Y sin embargo, al estar mal, en mucho tiempo estar mal, yo cumplí una parte de paternidad con parte de mi casa porque no estaba mi papá. Y después Dios me empezó a mostrar en qué áreas. Y fueron muchas buenas y otras muy deformadas porque yo quería tener una autoridad sin practicar. Entonces Dios me empezó a mostrar. Me empezó a mostrar lo que había perdido y lo que estoy recuperando. Entonces yo ahora vuelvo a ser y me vuelvo a definir por lo que hago. Me vuelvo a definir no porque predico, no porque le compro un sándwich a la persona, no porque salgo a dar de comer, no porque voy y hago un milagro. No, a mí me define el amor. A nosotros nos define el amor. No nos define otra cosa. No te define otra cosa. No porque vos vengas a la iglesia, ya está. No, te define el amor que das. El amor que das te define absolutamente todas las cosas. Entonces ahora va de nuevo la pregunta. ¿Tú me amas? Iglesia, ¿tú me amas? Yo le decía a Dios, claro que te amo. Ahora recuperá lo perdido, me dijo. Recuperá de nuevo toda la paternidad que perdiste, la que yo deposité cuando estabas en la cuna. ¿Y eso para qué lo uso, Señor? Para todo el mundo. Porque yo dije, bueno, eso lo uso para mi casa. No. Tu casa ya está gobernada bajo mi paternidad. Ahora vos tenés que ser padre de multitudes. Y ahora Dios se presenta delante de ustedes, apacienten mis ovejas. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender el lugar que tomamos. Yo ahora puede pasar a una persona que tiene un dolor, que el dolor que sentía era un dolor de muela. Y yo le digo, Señor, ¿qué hago con el dolor de muela? Sanalo, me dijo. Muy raro que una persona venga con dolor de muela. Pensaba yo dentro de mí. Me dice, bueno, que tiene dolor de muela, sanalo. Pero eso no te define. Entonces ahora, nosotros sabemos que somos hijos de Dios Altísimo. Amén. Nosotros somos merecedores y adoptados por Dios por Cristo Jesús. Por Cristo. Por la causa de Cristo
somos hijos de Dios. ¿Y qué nos define como hijos de Dios? Es Jesús. Pero ahora tenés que dejarlo todo. Tenés que dejar esa prioridad que antes te parecía prioridad. Cuando estás en tu casa, la prioridad que era ver televisión, hace 5 minutos de oración. La prioridad que era escucharte una cumbiancha, hace 5 minutos de oración. La prioridad que era salir con los pibes un rato, hace 5 minutos de oración. La prioridad que vos tenías antes de Dios se disipa ahora. No existe más. Ahora tu prioridad es apacentar las ovejas. Es buscar de Dios, es instruirte. Es agarrar este pedazo de libro y leerlo. No tenerlo en la mesita de luz como si fuera un adorno más. Como si fuera un amuleto, un llamador de ángeles. No, un llamador de sueños. No. Esto es una palabra viva. Vos cada vez que te vas instruyendo de la palabra, la vas leyendo, Dios te va trayendo revelación y eso es vivo. Y todo lo vivo que vos vas tomando de acá lo vas dando, lo vas impartiendo. Entonces vos fuiste al arca, recibiste una palabra y esa palabra decía que sos valiente. Entonces esa palabra que sos valiente, justo te cruzaste una persona y Dios dice de vos que sos valiente. Entonces como Dios dice de vos que sos valiente, el mío se fue, porque vos le das lugar a la valentía. Entonces esa palabra que vos recibiste es una palabra profética para la persona que echa fuera todo el miedo, que echa fuera todo el temor, que echa la enfermedad. Dios te dice, no, vos vas a ser sano. Entonces vos agarras, le oro en el nombre de Jesús, sos sano. Entonces ahora nosotros vamos a tomar todos y vamos a saber qué nos define. Y nos define la identidad de Dios. Cristo nos define a nosotros. Entonces ahora, mirá lo que dice el Salmo 82:6. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son Dios, son hijos del Dios Altísimo. Lo está diciendo y no había pasado Cristo. Presta atención. Preste atención acá. Preste atención acá. Está hablando el salmista y no había pasado Cristo. Y el salmista ya tenía la revelación. Todos ustedes son hijos del Dios Altísimo. Antes de que haya venido Cristo y que nos haya purificado. El salmista ya le estaba diciendo, ustedes son dioses. Tu identidad, lo que te define es que sos un hijo de Dios. Por completo. En amor, en bondad, en benignidad, con todos los frutos del Espíritu. Porque ustedes, todos ustedes, son hijos del Dios Altísimo. Entonces ahora, si soy hijo del Dios Altísimo, ¿qué es lo que quiero? Porque ahora todos acá, todos empiezan a entender que son hijos de Dios Altísimo. Y de lo que tienen que dejar. Entonces ahora cuando vamos a orar, cuando vamos a adorar todos juntos, oramos y entendemos que somos hijos del Dios Altísimo. Pensá en tu milagro. Pensá en la persona que querés que se convierta. Somos hijos del Dios Altísimo, ¿qué nos limita? ¿Cuál es el límite? ¿Sabés cuál es el límite que nos ponemos? El no haberlo dejado todo. El seguir con el chumerío, el seguir con la avaricia, el seguir con la idolatría. Eso nos limita. Pero ahora si vos sos consciente y decís, lo dejo todo, y ahora ya fuiste instruido, y Jesús te dice, hijo, ¿me amas? Y vos le dices, sí, Señor, tú sabes que te amo, y lo dejo todo. Sos hijos del Dios Altísimo. Simple. Simple. Y todo esto se resume en que en tu identidad, como hijos, te la da el mismo Dios. Como hijos, deja de renegar por lo mismo.
Deja de pelear siempre por la misma situación. Déjalo todo. Deja de preocuparte. Relájate. Somos hijos de Dios Altísimos. Vamos a orar a Dios con todo el corazón. Vamos a orar a Dios y a dejar que Dios termine de separar las tinieblas de la luz. Mira lo que dice acá. Estaban orando y después la oí a Mabel decir algo. Y yo antes que ella lo diga ya había oído la voz de Dios y me dijo esto. Y vio Dios que la luz era buena, Cristo. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios sabe que somos luz. Cristo nos hizo luz. Y como sabe y vio que la luz es buena, separa toda la tiniebla de la luz. La tiniebla se disipa, se va, se cae y queda solamente la luz. Y cuando queda solamente la luz, Hijo de Dios Altísimo. Entonces ahora vamos a tomar esto proféticamente, que somos luz, que Dios saca toda la luz de nosotros, toda la tiniebla de nosotros y deja solamente el resplandor de luz. Y tomamos que somos hijos de Dios Altísimo, por lo tanto somos dioses en la tierra. Ojo los religiosos, somos dioses en la tierra y vamos a pedir no lo vamos a pedir, vamos a declarar nuestro milagro. Todos juntos, vamos a declarar nuestros milagros. Vamos a declarar nuestro milagro. Vamos a declarar nuestros milagros. Absolutamente todos. Todos. Vamos a declarar nuestros milagros. Somos hijos del Dios Altísimo. Ya muchos están pensando en su milagro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por esta tarde, noche, Señor.